¿Cuál es la hipótesis de mi canal, incluso de mi libro? Todavía recibo muchos comentarios de, por un lado, mujeres o aliados que me dicen, eres un aliade o odias a la mujer. Y por el lado de los hombres, personas que claramente no vieron el video, por cierto, que me dicen, no, está mal el feminismo, deberíamos eliminar el feminismo es malo, tú eres un feminista maldito. Y me parece que no hemos entendido correctamente la hipótesis que yo vengo a presentar en este canal. Al igual que ustedes, yo estoy en contra de toda la agenda woke, la agenda globalista, y la madre de la agenda woke y globalista, pues es el feminismo. El tema es, no vamos a poder ganarle al feminismo. Y detengámonos tantito. Llevamos más de 5 generaciones metiéndole en la cabeza a las mujeres que el feminismo es bueno. Y si nos ponemos a pensar, la idea de que una mujer tenga los mismos derechos que un hombre, pues no es irracional, no es una locura. Por el contrario, es algo positivo, no tendría nada de malo. Todos aquellos creadores de contenido que dicen, no, es que hay que acabar con el feminismo, no lo vamos a lograr. O peor aún, engañarnos a nosotros mismos diciéndonos, debemos buscar mujeres tradicionales. Les tengo una mala noticia, esas no existen. El hecho de que cocine o que se quede en casa, eso no la hace tradicional. Lo tradicional era algo que se heredaba, que se enseñaba. Es un proceso mental. Me respeto a mí misma, no soy promiscua, respeto al hombre. Es decir, soy una dama. Eso ya no existe. Las mujeres hoy traen ideales de libertad, de igualdad, lo cual no es malo. Pero el hecho de que cocine no la va a hacer tradicional. Por ello es que nunca le vamos a ganar al feminismo moderno. Y justamente mi libro y mi canal lo que busca es otra propuesta, más allá de destruyamos el feminismo. Hola y bienvenido, yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. A ver, si me la has comprado en que no existe como tal una mujer tradicional, es algo mental, es una forma de relacionarse con los hombres, es una forma de lo que espera, ¿cómo podemos resolver el feminismo actual? Y ojo, siempre tenemos que ponerle la palabra actual o moderno, porque el feminismo, ¿qué es? Y lo cual es la base de mi canal. El feminismo, y no lo digo yo, no es un invento mío, me han discutido mujeres esto. Esto lo dice ONU Mujeres, esto lo dice Derechos Humanos, esto lo dicen los diccionarios. Es la búsqueda de igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Igualdad, que no es equidad. Recuerden que equidad, aunque pareciera lo mismo que igualdad, significa darle beneficios a cierto grupo social, que porque pobrecitos son una minoría, por lo que ustedes quieran. Pero al final del día es una discriminación contra alguien, hombre, mujer, color, religión, lo que ustedes quieran. Pero es una discriminación. No porque le agreguen la palabra discriminación positiva, lo hace positivo, porque sigue siendo una discriminación. Si tú entiendes que ganaste un derecho, por fuerza, ganaste también una obligación. No puedes ganar un derecho sin una obligación, aunque sea una obligación negativa de no hacer nada. Pero al final del día es una obligación. Todos tenemos el derecho a la libertad, ¿correcto? Entonces mi obligación es no eliminar o detener tu libertad. Esa es mi obligación. Y oportunidades no es lo mismo que resultados. Porque oportunidades es todos tengamos las mismas oportunidades. Resultados es un programa de diversidad, equidad e inclusión, en el cual les tenemos que regalar plazas de trabajo o de estudios a las mujeres simplemente porque son mujeres. Eso es tratar de igualar resultados, lo cual no es oportunidades. Como sabes, las redes sociales no les gusta ayudar mucho los contenidos ni empujarlos, aquellos contenidos que traten de ayudar al hombre. Por ello es tan importante que me regales un comentario, te suscribas para ver nuevos episodios y dale like. Entonces, si hemos entendido correctamente que es igualdad de derechos y obligaciones, nada más, que lo mismo podríamos decir de cualquier otro problema social, en racismo, religiones, clase social, es que es igualdad entre individuos, que eso debería ser justicia. Por eso la mujer con la balanza equilibrada y los ojos tapados, porque no debería importar quién eres, la justicia debería tratarte igual, la ley. Pero bueno, si entendemos esto, lo que quiero venderles es lo siguiente, que el
feminismo, el siglo pasado ayudó muchísimo a las mujeres, lo cual me parece espectacular. ¡Qué bueno! Pero en este siglo, después del 2000, después del movimiento #MeToo, en realidad ha beneficiado a la mujer. Y el feminismo real, por eso es tan importante hablar de feminismo moderno, porque el feminismo real debería ser muy cruel con la mujer. Pónganse a pensar, igualdad. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos estar viendo? Que no hubiera programas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué? Porque todas las mujeres son muy empoderadas, son iguales, ¿no? En el divorcio nadie debería llevarse nada. Lo que tú tienes o produjiste es tuyo. La custodia infantil, deberíamos ver mucho más, o por default, la custodia debería ser compartida, porque somos iguales ante la ley, ¿no? No debería haber perspectiva de género en las leyes. No debería haber institutos de la mujer, fiscalías de la mujer. ¿Por qué? Porque eso le da una ventaja a la mujer. Piensen qué tan cruel sería el verdadero feminismo en contra de las mujeres. Y es más, tanto les gusta el tema de equidad, pues hoy claramente vivimos en un matriarcado, ¿o no? Incluso en México a nivel constitucional, que es el grado más alto de la ley. Entonces, la equidad no debería ser en favor del hombre, no debería haber una perspectiva de género, pero en favor del hombre, ya que todas las leyes benefician a las mujeres. Entonces mi discusión nunca es quitarles derechos a las mujeres. Me parece brillante, en verdad soy feminista. Lo que estoy diciendo es, apliquemos el feminismo de verdad, aunque sea cruel, en donde somos iguales hombres y mujeres, al menos ante la ley. Pónganse a pensar en otra cosa. Más o menos al mismo tiempo que salió mi libro, Claudia Goldin ganó el Premio Nobel de Economía en el tema de brecha salarial de género, es decir, lo que ganan hombres y mujeres en el trabajo. Y ella hizo algo muy similar a la propia hipótesis de mi canal. Ella que dijo, no me voy a pelear con las feministas. Sí existe una brecha salarial de género. ¿Cómo lo miden las feministas? Muy sencillo. Toda la bolsa de los hombres cuánto ganan y en promedio, y toda la bolsa de las mujeres cuánto ganan en promedio. Y claramente sí hay una diferencia. Sí, es verdad. Ahora bien, está mal medido así, porque lo que nos hace pensar es, por el mismo trabajo ganan diferentes hombres y mujeres. Justamente ganó el premio Nobel, demostrando que no hay una discriminación laboral por razón de género. ¿Qué quiere decir esto? Justamente eso, que por la misma función, un hombre y mujer no ganan diferente. Estoy hablando del mundo occidental, evidentemente. Y es más, hoy en día sí existe cierta discriminación, pero en contra del hombre. ¿A qué me refiero? A que mujeres, por decir algo, que tengan menos de 34 años en ciudades grandes y trabajos que no sean físicos, ganan más en promedio que los hombres. Si lo contamos por días trabajados, o peor, por horas trabajadas, gana menos el hombre que la mujer por las mismas funciones. Pero eso no lo quieren ver. Las mujeres, o mejor dicho, las feministas, no todas las mujeres son feministas. El feminismo lo que dice es, no, yo quiero que las bolsas sean iguales, sin importar la decisión propia de lo que yo estudié. Que claro, no es lo mismo el que estudió medicina que la que estudió estudios de género, ¿correcto? Deberían ganar diferente. Pero bueno, si se dan cuenta, mi canal hace un poquito lo mismo. Lo que digo es, sí soy feminista, pero siempre y cuando aceptemos que vivimos en misandria. Porque ¿qué es misandria? Si lo buscas en el diccionario, es textualmente el odio al hombre. Y más allá de que hoy en verdad se odia al hombre, es el odio al hombre representado en beneficios a la mujer. Ninguna feminista de verdad te va a negar que hoy hay beneficios para la mujer, legales, sociales, económicos y políticos. Ninguno, nadie. Toda mujer que se diga feminista y que busque programas que busque que haya leyes de género, ministerios de la mujer, que haya beneficios para la mujer, no es una feminista tradicional o el verdadero feminismo de concepto. Es una misándrica, que como les afecta el nombre, no les gusta la palabra misandria, dicen feminismo moderno, que al final es beneficio a la mujer. Pero entonces lo que digo en mi canal es lo siguiente, es apliquemos feminismo de verdad. Yo no quiero quitarle ningún derecho a las mujeres. Yo no quiero que haya violencia a las mujeres. Yo quiero que se les trate bien. Yo quiero que puedan estudiar, trabajar, votar, que ganen lo mismo que un hombre. Y si tú me demuestras
que hay alguna ley que afecta solo a las mujeres, yo voy a salir a marchar contigo. En verdad soy feminista, pero apliquemos el feminismo cruel en contra de las mujeres. Quitemos los programas de institutos, programas sociales, cualquier cosa que beneficie a la mujer está mal, porque deja de ser igualitario. La equidad es terrible. Recuerden la mujer con la balanza y los ojos vendados. Deberíamos ser tratados como iguales. Entonces, como hombres que tratamos de pelear el feminismo, no lo vas a ganar. Si tú dices, acabemos con el feminismo, regresemos a hace 3 siglos, no va a pasar, porque las mujeres ya lo tienen en la cabeza y porque las mujeres tienen toda la razón de pelear por sus propios derechos. Mejor peleemos que haya feminismo de verdad. Recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo busques. Y también ya está en inglés. Entonces, tampoco me considero una aliade, porque no estoy a favor del feminismo moderno. Si me vas a atacar con eso, ve el video completo antes de opinar. Es muy sencillo. Yo lo que pido es igualdad. Un ejemplo claro, porque hoy en día las mujeres, especialmente al momento del divorcio, que quieren pedir dinero, casualmente el 80% de las ocasiones pasa así, pueden poner una denuncia de violencia de género, que al mismo tiempo en el 80% de los casos la mujer o la exmujer está pidiendo que la mantengan. Ah, qué casualidad. Pero ¿por qué el hombre no puede poner lo mismo? Ella te pone una denuncia de violencia de género emocional y tú ponle una económica. Y entonces los dos acabemos en prisión. ¿Pero por qué no podemos hacerlo? Pues no que el feminismo busca igualdad. Debemos entender que no vamos a eliminar el feminismo. La única manera de luchar contra la misandria y el matriarcado en el que vivimos es exigiendo un feminismo de verdad, en donde se hable de igualdad. Y más importante, que hombres y mujeres logremos sentarnos a la mesa y aceptar, ok, tienen razón, hay más leyes que benefician a las mujeres, hay más programas sociales que ayudan a las mujeres, hay ministerios de la mujer, hay esto y aquello. ¿Cómo podemos tener una sociedad realmente igualitaria? Hasta que no logremos convencer a las mujeres de sentarnos a la mesa y hablar de igualdad, no vamos a salir adelante. ¿Y qué es lo que va a pasar históricamente? Si ustedes saben, históricamente siempre hay un péndulo. Y si antes estaba aquí, nunca se llega al centro, nunca se llega a una igualdad. Siempre se va el opuesto, siempre se va el odio a lo que había antes. Va a llegar un momento en donde los hombres se harten y no solo no se casen, no quieran tener relaciones con mujeres, sino que vamos a tumbar todos los ideales feministas y ahora se van a volver el otro opuesto, se van a volver machistas. Si no me creen, vean el mundo teócrata, Medio Oriente, África, Asia, países en donde la religión es más importante que la ley. Ahí las mujeres las tratan horrible. Debemos entender que el feminismo se creó y existe solo gracias a los hombres. Sin los hombres no habría feminismo. Y por ello, no peleemos en contra del feminismo. Exijamos que haya feminismo. Exijamos que haya el feminismo de verdad. Y empecemos a dividir en esto es misándrico, le beneficia a la mujer, y esto es feminista. ¿Las mujeres tienen derecho a estudiar? Sí. ¿Debería haber cuotas estudiantiles en donde hoy las mayorías son mujeres? No. Entonces, estudiar es feminista. Que haya cuotas de ingreso a las universidades, eso es misándrico. Eso es darle una clara ventaja a las mujeres. Muchas gracias, yo soy Manu. Nos vemos en el próximo episodio.